día, en la siguiente presentación hablaremos acerca de la obtención de nanopartículas magnéticas de magnetita a través de una ruta de síntesis biogénica. Nuestro grupo está conformado por el quien Jessica Carmona Pineda y quien les habla Gabriel Leonardo Moranájar. Bien, ¿por qué es importante la investigación o el estudio de las nanopartículas magnéticas? Sucede que los nanomateriales magnéticos presentan ciertas propiedades únicas y características que las diferencian de sus contrapartes a granel y que generan un gran interés en la comunidad científica debido a las altas aplicaciones que tienen estas propiedades. Propiedades tales como una fácil disponibilidad, abundancia, tamaños pequeños y en consecuencias altas áreas superficiales, excelente reactividad, biocompatibilidad y entre otras propiedades generan un gran interés en el uso de estas nanopartículas magnéticas. Bien, ¿qué son las nanopartículas magnéticas? Para explicar qué es una nanopartícula magnética debemos partir del concepto de qué es un nanomaterial. Los nanomateriales son estructuras o son materiales que presentan una o todas sus dimensiones, presentan intervalos de tamaño de entre 1 y 100 nanómetros. Para el caso de las nanopartículas magnéticas, estas van a ser aquellos nanomateriales que se encuentran constituidos por elementos magnéticos, tales como el hierro, el níquel, el cobalto, el cromo, el manganeso, el gadolinio y los compuestos químicos de estos elementos. ¿Qué importancia tienen las nanopartículas magnéticas para la humanidad? Bueno, la investigación del comportamiento de la materia a la escala nanométrica se ha venido estudiando en diferentes ámbitos y ya hace bastante tiempo. Estamos hablando aproximadamente de algunas 2 décadas atrás, algunas 3 décadas, en la que se han usado prometedoras investigaciones para ayudar en diferentes ámbitos, en general en la medicina y en otros muchos aspectos más de la ciencia. ¿Sí? Así pues con estas características principales, como lo son magnéticas, les permiten dar propiedades que son de un amplio uso en todo el campo de la ciencia. ¿Sí? Principalmente, digamos, en el campo de la medicina puede tener una trascendental incidencia en el tratamiento de la hipertremia y el transporte selectivo de fármacos. ¿Qué aplicaciones tienen las nanopartículas magnéticas? Bueno, pues las nanopartículas magnéticas tienen como hablé anteriormente, tienen una amplia gama de aplicaciones. Principalmente pueden usarse, digamos, en tema de lo que son almacenamientos de datos, se usa bastante en lo que es lo de los sistemas, almacenamientos de datos magnéticos, fluidos magnéticos, catálisis magnética. Aquí juega un papel muy importante en la farmacología, ya que debido a lo que se llama catálisis enantioselectiva, se puede llegar mediante nanopartículas magnéticas a tener mayor eficiencia para el tratamiento de varias enfermedades o poder regenerar algunos órganos o diferentes investigaciones que se han hecho últimamente. También el campo de la biomedicina, como digamos, para el tratamiento de algunas enfermedades, como lo son del cáncer, como habíamos hablado de la hipertremia, también sirve bastante para lo que es la resonancia magnética y también refrigeración magnética y remediación ambiental. Cabe destacar que son de un uso muy importante, pero también una de sus grandes aplicaciones es poder contribuir a un tipo de síntesis o a un tipo de desarrollo de investigación que sea ampliamente generosa con el ambiente. ¿Sí? Entonces, eso se abre muy importante para este ámbito de campos como las nanopartículas magnéticas. Bien, una vez introducidos los conceptos básicos de nanomateriales, nanopartículas magnéticas, así como la importancia y relevancia que tienen estos nanomateriales en la actualidad, el siguiente paso a realizar consiste en evaluar los factores a considerar en la síntesis de nanopartículas magnéticas de magnetita.
Al respecto, se presenta el siguiente mapa mental en donde se evalúan estos factores. Iniciando por el factor económico, es importante evaluar qué equipos se requieren para la síntesis de nanopartículas magnéticas. A mayor uso de equipos, el gasto económico va a ser mucho mayor. También evaluar el costo de los reactivos. A nivel de los equipos utilizados, evaluar la disponibilidad de estos, así como el costo de utilizar los equipos. También evaluar la complejidad del manejo de los equipos. A nivel de los reactivos, un factor crucial a considerar es la toxicidad de estos, la disponibilidad, el costo de los reactivos. En cuanto al factor tiempo, evaluar qué tanto tiempo gastará la síntesis de la magnetita. Pues a mayor tiempo, pues esto va a estar directamente relacionado con un mayor gasto económico. A nivel de los impactos ambientales, que está relacionado con los reactivos, evaluar la toxicidad de los reactivos, el daño o los posibles daños que se podrían generar al medio ambiente por la síntesis de nanopartículas magnéticas de magnetita, empleando un determinado método de síntesis. A nivel de la viabilidad del método de síntesis, que abarca los anteriores factores considerados, en este caso abarca la cuestión monetaria, los costos del método, los equipos, el tiempo, el impacto ambiental y demás. Bueno, nosotros pues propusimos que el método de síntesis, métodos de síntesis que vamos a emplear para esta obtención de nanopartículas de magnetita, las que propusimos fueron 6. Una de ellas es sol-gel, microemulsión, deposición química, coprecipitación, biogénica y solvotermal. Bueno, ¿qué métodos de síntesis se pueden emplear para la obtención de nanopartículas de magnetita? Aquí vamos a estudiar 3 principalmente, como lo son el sol-gel, la microemulsión y la pulverización. Principalmente pues vamos a hablar de las desventajas que tiene cada una de estas. Bueno, el sol-gel principalmente se demora un tiempo más la reacción, ¿sí? Debido a sus diferentes, digamos así, reaccionantes o sus diferentes reactivos que se usan para su obtención. Y otro aspecto muy importante pues es que los disolventes orgánicos pueden ser dañinos para el cuerpo humano. La microemulsión, por otro lado, pues está limitada en que no tiene una buena capacidad de solubilización para sustancias que lleguen a presentar altos puntos de fusión. Otros pueden ser como la temperatura, el pH, puede llegar así, a influir en lo que es la estabilidad, ¿sí? Y esto es muy importante, ya que para que se llegue a proyectar la reacción de las nanopartículas magnéticas, o sea, generalmente con estas propiedades magnéticas, tiene que hacerse un uso estricto de condiciones específicas de pH y temperatura, ¿sí? Y una muy buena estabilidad pues, desde un punto de vista energético. Otra importante es la pulverización. En este caso, pues la pulverización tiene algunas desventajas, como también está limitada a sustancias con altos puntos de fusión. Y aquí influye lo que es una parte, digamos así, de termodinámica, y es porque la energía que incide sobre el objeto se puede llegar a convertir en calor que debe eliminarse, ¿sí? Y eso tiene mucha influencia porque puede llegar a dar tipos de reacciones distintas, como reacciones exotérmicas, en la que no podría dar como esas propiedades específicas de magnetismo o de nanopartículas magnéticas en la síntesis, ¿sí? Y pues no podríamos llegar a tener todas sus amplias propiedades. Los siguientes métodos de síntesis a considerar para la obtención de nanopartículas magnéticas de magnetita son la coprecipitación, la síntesis por ultrasonido y el método hidrotermal sorbotermal. Al respecto de la
coprecipitación, este método de síntesis de nanopartículas consiste en utilizar soluciones salinas acuosas a las cuales se les agrega o adiciona una base. Esto se realiza a atmósferas inertes, que por lo general son atmósferas de nitrógeno. Las temperaturas con las que se trabaja en este método de coprecipitación son temperaturas ambiente o temperaturas que se encuentran entre los 60 y 80 grados centígrados. Eh, este método presenta ciertas ventajas, como por ejemplo la preparación es sencilla y rápida, hay un fácil control del tamaño y la composición de las partículas, como mencionaba anteriormente, se trabaja a bajas temperaturas y no implica el uso de solventes orgánicos. Sin embargo, también presenta ciertas desventajas, como por ejemplo que este método no es aplicable a especies no cargadas. Y también sucede que las trazas de impurezas presentes en los reactivos también pueden precipitarse con los productos. También este método presenta ciertos problemas de reproducibilidad de lote a lote. Lo referente a la síntesis por ultrasonido, sucede que cuando se irradian líquidos con radiación ultrasónica, va a haber la formación de cavitaciones ultrasónicas, las cuales van a provocar una serie de efectos físicos y químicos, como por ejemplo un incremento en la temperatura, en la presión y en la velocidad de enfriamiento, lo cual va a proporcionar un entorno único y extremo para las reacciones químicas. Al aprovecharse estas condiciones extremas, se pueden sintetizar nanopartículas con morfologías controladas. Las ventajas de este método son, por ejemplo, que es un método rápido y sencillo. Las nanopartículas se sintetizan a temperatura ambiente. También sucede que las velocidades de reacción alcanzadas al utilizarse el método ultrasónico son bastante altas. Esto pues va a reducir los tiempos de reacción para la producción de nanopartículas magnéticas. Sin embargo, este método también presenta ciertas desventajas, como el referente al gasto energético. Puede hacer que este método se trabaje a temperaturas ambientes, pero la cantidad de energía que se debe suministrar al sistema para la obtención de nanopartículas magnéticas por el método de ultrasonido es altamente costoso, requiere mucha energía este método. Es decir, el rendimiento por unidad de energía mediante este método es muy bajo. Bien, en la síntesis de nanopartículas por el método hidrotermal solvotermal, una solución se introduce a un contenedor llamado autoclave, en donde dicha solución se calienta por encima de la temperatura y presión ambiente. Este método tiene la ventaja de que permite un control fácil y preciso del tamaño, la forma y la distribución de las nanopartículas mediante el ajuste de ciertos parámetros, como por ejemplo la temperatura, el tiempo de reacción, el tipo de disolvente, el tipo de tensioactivos y el tipo de precursores utilizados para la síntesis. Dentro de las desventajas de este método son, por ejemplo, que hay una imposibilidad de observar el proceso de reacción. Es decir, dado que la solución se introduce en autoclave, no es posible observar cómo se lleva a cabo la reacción química. También pues el hecho de que se requieren autoclaves costosas. Estos aparatos son supremamente costosos, lo cual implica un incremento en los costos de síntesis de nanopartículas. Y también presenta un problema que es la seguridad durante el proceso de reacción. Bien, el uso del árbol de problemas para evaluar los diversos desventajas de los diferentes métodos de síntesis para la obtención de nanopartículas nos permitieron determinar el siguiente objetivo general, que fue el de establecer cuál de los diferentes métodos de síntesis de nanopartículas presentan las siguientes características, que son, primero, pues que no requiera en la mayor medida posible de un procesamiento complejo, es decir, que la obtención de las nanopartículas se pueda realizar en un único paso. Segundo, que las reacciones no sean complejas. Tercero, que las temperaturas de reacción sean bajas, pues a mayor temperatura implicada en los métodos de síntesis, pues esto va a requerir de mayores suministros de energía. Segundo, pues que sean viables energéticamente.
también que no necesiten de trabajarse a altas presiones, que los tiempos de reacción sean cortos, pues a un menor tiempo de reacción se van a reducir significativamente los costos de producción de nanopartículas de magnetita. Y bueno, también pues que el daño generado al medio ambiente sea el mínimo posible. Un método de síntesis de nanopartículas que cumple con los criterios anteriormente mencionados es la síntesis biogénica. Esta síntesis biogénica consiste principalmente en el uso de agentes biológicos como bacterias, hongos, plantas y demás para la obtención de los nanomateriales, de las nanopartículas. Lo interesante de este método biogénico es que en esencia solamente se requiere de una solución de iones de metal y de un agente biológico reductor. Tal y como se puede apreciar acá, podemos ver cómo a través de una planta extraen los extractos, valga la redundancia de esta planta, para la síntesis de nanopartículas magnéticas de hierro. Bien, sucede que las ventajas de este método biogénico es que en esencia es simple, rentable, respetuoso con el medio ambiente y además no requiere de altas presiones ni de suministros constantes de energía ni de temperaturas elevadas y además los productos utilizados no son tóxicos. Además, por ejemplo, cuando se utilizan los extractos de plantas, estos extractos son fácilmente disponibles, son seguros, no son tóxicos en la mayoría de los casos y además las sustancias naturales que se utilizan como agentes reductores para la obtención de nanopartículas cuentan con la ventaja de poseer ciertos metabolitos que pueden ayudar en la reducción de los iones metálicos. También los niveles relativamente altos de esteroides, saponoides, carbohidratos, flavinas, polifenoles, eh, y demás componentes de los extractos de plantas actúan como agentes reductores y como agentes de protección, lo cual brinda una mayor estabilidad de las nanopartículas. En conclusión, podemos determinar que la mayoría de los métodos de síntesis de nanopartículas utilizados en la actualidad adolecen o presentan ciertas desventajas como procesamientos complejos, condiciones de reacción complejas, altas temperaturas, tiempos de reacción prolongados, presiones altas. Sin embargo, la síntesis de nanopartículas de magnetita mediante un enfoque biogénico lograría sortear la mayoría de estas desventajas presentes en los demás métodos de síntesis de nanopartículas magnéticas, lo cual resultaría altamente beneficioso dado que se estarían reduciendo los tiempos de reacción, el rendimiento sería mayor, habría un mayor ahorro económico y el impacto ambiental se reduciría significativamente. Bien, acá están las referencias utilizadas para realizar este trabajo y pues muchas gracias por su atención.